Listos. Ok, estamos listos para leer la historia. Esta historia está basada en en Mateo 8, Marcos 4 y 5, en Lucas 8 y vamos a leerlo. Ahorita no lo voy a leer en la Biblia, voy a leer la historia. Pónganme atención porque tengo el premio, pero también puedo dar otro premio por si ponemos atención, porque si te puedo preguntar lo que estamos leyendo, esta historia... Ella está hablando... Yeah, because you were playing with that. Pero vamos a leer esta historia y yo les voy a preguntar de lo que pasó. ¿Estamos? ¿Sí, Alexa? ¿Quieres un premio? Bueno, la voy a leer. Dice, Jesús a menudo viajaba en un bote con los discípulos por el mar de Galilea. La gente lo llamaba mar, pero en realidad era un lago. El mar de Galilea tenía reputación de ser peligroso, porque muchas veces estaban tormentas violentas en el agua prácticamente sin previo aviso. Una noche Jesús sugirió dar un paseo con los discípulos hasta el otro lado del lago para escapar de la enorme multitud que lo seguía a todas partes. Por eso partieron en la barca de Pedro con las velas que ondulaban con la brisa de la tarde, que soplaban suavemente sobre el lago. Pero ya había oído botes pesqueros que lo seguían, con gente que quería ver a Jesús. Nunca podía escapar completamente de las multitudes. Las estrellas aparecían en el cielo nocturno a medida que la oscuridad se espesaba en multitudes. La oscuridad se espesaba. En nuestra imaginación podemos ver a Jesús sentado en la parte trasera de la barca de Pedro, viendo la salida de la luna sobre el horizonte oriental. Necesitaba apartarse. Era tan desinteresado que no podía decir que no a la multitud de gente que antepasaba los caminos donde quiera que fuera. Su gran corazón siempre estaba con ellos, les mostraba simpatía y los sanaba y les enseñaba, escuchaba sus problemas, pero necesitaba descansar. En esta historia está hablando que el Señor Jesús, ¿lo ven? O sea, esta historia está basada siempre en que el Señor Jesús quería tomar un descanso y le dijo a Pedro que fueran a descansar a otro lugar para cruzar el mar. Pero después se vino una tormenta y estaba un poco, dice, en algún momento durante la noche en el lago el viento aumentó un poco y estaba trayendo algunas nubes. Ya los altos mástiles de los botes comenzaban a inclinarse. Se puso una tormenta terrible ahí en el lugar. Los vientos soplaron, como aquí. Estaban soplando una tormenta terrible. Entonces, Dani, pero pues se los puedo leer aquí en esta historia para que ustedes puedan ver. Pero ya se la saben hasta de memoria, ¿verdad? Ustedes la saben mucho. Sí saben, Dani. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, en esta historia dice, Dios les dio una orden. El Señor Jesús les dio una orden a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Alexa. Les dijo que iban a ir a la otra orilla del río para descansar, porque el Señor Jesús, Él quería descansar. Él estaba muy cansado. Dani. Ok. Él quería descansar, Dani, porque les voy a preguntar ahorita. Él quería descansar porque había mucha gente que quería conocer de él y por eso él ya quería descansar y le dijo a Pedro, vamos al otro lado y yo quiero descansar allá. Pero también la historia dice que cuando ya el Señor Jesús se durmió
Y luego después empezó una gran tormenta oscura, así con relámpagos, empezó tan fuerte una tormenta. Y los discípulos tuvieron miedo porque ellos pensaron que iban a morir porque el agua cayó para la barca, se metió a la barca. Dice, pero el Señor Jesús estaba durmiendo muy tranquilo. ¿Sí se lo podemos imaginar al Señor Jesús durmiendo? Tranquilo, ¿verdad? Estaba feliz durmiendo. Pero no te duermas, Alexa. El Señor Jesús estaba durmiendo porque estaba descansando. Él estaba descansando y luego estaba pasando algo muy peligroso porque el agua entró y luego ellos se espantaron, los discípulos asustados y lo buscan y le dicen, Señor. Estaban asustados. Estaban muy asustados. Ellos les dijo, no tienes miedo que perecemos, porque le dijeron, no tienes miedo que estamos a punto de morir y tú estabas durmiendo. Pero una respuesta maravillosa que Jesús les dio es que el Señor Jesús calmó la tempestad. El Señor Jesús le dijo, se levantó y le dijo al agua, al viento que dejara de soplar y todo se volvió a estar en paz, todo se volvió a estar tranquilo. O sea, el Señor Jesús calmó la tempestad. Y Él les dijo, ustedes no tienen fe. Ellos les dijo, ustedes no tienen fe porque estabas asustado. sí, ellos Jesús estaba ahí. Tenían mucho miedo. Sí, ellos tenían mucho miedo. Iban a No morir tenía porque fe. era un mal tormento. Sí, No tenía fe. no tenían fe los discípulos, tuvieron miedo. Porque el Señor Jesús hizo un milagro en esa noche. Pero ustedes se preguntan por qué el Señor Jesús quería descansar y ¿por qué creen que Porque muchas personas querían escuchar de Él? Siempre la multitud lo seguía. muchas personas. Pero también el viento que soplaba muy fuerte, imagínate. O sea, era una tormenta como puedes ver en esta foto. Tan terrible y en el mar, o sea, Pero Jesús es como pero les dijo que por qué se asustaban, Él les dijo, ¿por qué no tienen fe? Si el Señor Jesús iba con ellos deberían de haber estado seguros y no tener miedo, pero ellos tuvieron miedo. Y también en esa historia estaba diciendo que si nosotros tenemos al Señor Jesús, a ver, respira. Si nosotros tenemos al Señor Jesús, ¿qué pasa? No debemos de tener ¿qué? fe. No debemos tener miedo. Miedo. Si nosotros tenemos al Señor Jesús, no tenemos que tener miedo. Porque Él está ahí. Él con está ahí. nosotros. Está con nosotros. Entonces, no debemos de tener miedo a la oscuridad o a las cosas que si en la noche... ¿Qué pasa si en la noche se va la luz en tu casa? Te vas a espantar, ¿verdad? Porque se va a apagar la luz. No es diferente. Si estás en la luz, es el mismo que está en el oscuro. Es el mismo, pero solo es oscuro. Sí. Entonces, ellos, por eso, Alexa, ¿no? Por eso no debemos de tener miedo. O sea, no debemos de tener miedo, a las tormentas, a las cosas, porque sabemos que Jesús está con nosotros, pero ellos no tenían, ellos tenían miedo. Entonces, les digo que yo me imagino que el Señor estaba durmiendo bien tranquilo. Porque Él no tiene miedo. Él estaba durmiendo muy tranquilo, pero ¿qué hubiera pasado si no se despierta? No se hubiera calmado la tormenta. Y cuando la respuesta maravillosa de Jesús fue que calmó la tormenta y eso es algo maravilloso que Él hizo porque
Porque después sus discípulos dijeron, ¿quién es él? Que hasta la tormenta, los vientos se calman cuando él está diciendo algo así tan bonito. Entonces nosotros tenemos que Jesús está siempre con nosotros y que está a una oración de distancia. Nosotros oramos a Dios y Él nos va a escuchar. O sea, es una oración que podemos hacer tan bonita. Y ya Él va a estar siempre con nosotros. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Es alguien en quien podemos confiar, porque podemos confiar en Él para todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que confiar en el Señor Jesús. Esta es la historia que es cuando nos enseña que Jesús siempre va a calmar las tormentas. Ajá. En nuestras vidas. Sí. Si tenemos fe y sabemos que está ahí. Sabemos que está ahí, exactamente. Así va a ser. Y tampoco nos enseña que no tengamos miedo, porque muchas veces el miedo nos atemoriza. Siempre si tienes miedo, el miedo es algo tan terrible que no podemos evitar. Pero si tenemos al Señor Jesús, Él dijo que Él ha prometido estar siempre con nosotros. Y eso siempre va a ser así, que Él va a estar siempre con nosotros. Y esta es la clase que hoy me tocó, que Jesús calma la tormenta. Entonces vamos a darle otro repasadito porque yo sé que sí se los quedó. ¿Qué sugirió Jesús en esta? ¿Quién fue el de la idea de ir a dar un paseo a las horas de la noche? ¿Quién fue el de la idea de dar un paseo a las horas de la noche? Jesús sugirió dar un paseo con los discípulos al otro lado. Fue Jesús. Porque Él quería descansar un rato. Bueno, pues vamos a ver entonces esto es lo importante de que aprendimos de que Jesús calma las tormentas siempre. Y lo vamos a... Eso es lo que nos En nuestras vidas la tormenta es como problemas que los tenemos. problemas, las aflicciones. Como ahorita el problema que está pasando del virus. O sea, si tenemos miedo... Eso es el tormento. Sí. Si tenemos miedo, no nos va... Si tenemos miedo, es como decir que no estamos confiando tanto en Dios. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe que Orar y hacer todo lo que podemos. No miedo. No miedo. Y pero también tenemos que ser precavidos, ¿verdad? De lavar nuestras manos o de si alguien está enfermo tampoco. O sea también Usar nuestras máscaras. usar las máscaras. Estar en la casa Mucho, pero tampoco debemos de atemorizarnos. Esta sería como una tormenta que se vino de ese virus. Entonces debemos de estar confiando siempre con el Señor Jesús. No, todavía no. Entonces, yo quiero encargarles esta semana algo sencillo que ustedes van a hacer. Va a ser algo sencillo, lo pueden hacer el lunes, martes o miércoles. Ustedes escogen el día que ustedes quieran en su casa. Ustedes le pueden decir a tu mamá o a tu papá, Jesús está siempre con nosotros y está a una oración de distancia. O a tu amiga o a alguien que necesite. Y también le podemos decir que Él ha prometido estar siempre con nosotros y es alguien en quien podemos confiar. Tú siempre puedes, porque si puedes a alguien que está triste, le puedes decir que tú puedes confiar siempre en Jesús, porque Él siempre calma toda la tormenta que pueda existir. Entonces, vamos. Entonces, ¿Lo termino? Termínalo si quieres.